mis hermanos. ¿Ya quiero ir? Hoy retomamos el libro de los Efesios después de haber hecho una pausa, ¿verdad? Y vamos a Efesios capítulo 2, verso 11. Efesios capítulo 2, versículo 11. Y presta especial atención a los versículos 11 y 12, que son los que vamos a estar predicando hoy. Libro de los Efesios, capítulo 2, versículo 11. Y esta serie que vamos a hacer ahora, por 4 semanas, va a ser reconciliados por la cruz. Reconciliados por la cruz. Hoy vamos a ver solo la primera parte. O sea que en este pasaje que vamos a leer hoy, vamos a estar 4 semanas. Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 19, pero preste atención al verso 11 y 12. ¿Está ahí conmigo? Dice de esta manera la palabra de Dios. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados circuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo, ¿qué dice? Uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino, anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Vamos a orar. Señor, háblanos por medio de tu palabra y rogamos la asistencia de tu Santo Espíritu. Sé tú quien nos ministre, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, confiando en que tú eres el que vas a obrar. Humildemente te lo pedimos. Amén. El Evangelio no solamente responde a la pregunta de cómo un pecador es reconciliado con la persona de Dios, sino que también responde a la pregunta de qué sucede con ese pecador después que ha sido reconciliado. La salvación, mis amados hermanos, no deja al creyente, al recién convertido, al cristiano aislado, separado de los demás redimidos y viviendo una espiritualidad exclusivamente individual. O sea, Dios no nos salva para que andemos en la vida como llaneros solitarios o como carbones aislados. No, en lo absoluto. Él nos salva y nos une a su familia, la familia de Dios, que es la iglesia. Por eso no hay verdadero cristianismo sin iglesia, y por eso no está en orden el creyente que no está unido a la iglesia de Jesucristo. Dios salva a pecadores y lo incorpora a este pueblo, y precisamente este es el movimiento que nosotros encontramos en Efesios capítulo 2, en los versículos del 1 hasta el 10. Pero a partir del versículo número 11, como hemos leído, el apóstol amplía nuestra mirada y muestra una consecuencia que es comunitaria de esa misma salvación. Quienes han sido reconciliados con Dios también son reconciliados entre sí. O sea, por medio de Cristo entramos en amistad con Cristo, pero por medio de Cristo también entramos en hermandad entre nosotros, porque si tenemos a Dios por Padre y nosotros, cada uno como individuo, somos sus hijos, ¿qué somos entre nosotros? ¿Qué parentesco tenemos?
somos hermanos en la fe. Y así tenemos que aprender a vernos y así tenemos que aprender a conducirnos todos los días de nuestra vida. De hecho, vamos a ver en este pasaje de la Biblia que los verdaderos hijos de Abraham, los verdaderos descendientes de Abraham, no son los que son engendrados según la carne, sino según la promesa, o sea, según la persona de Jesucristo. Esta verdad tenía una importancia y tiene una importancia extraordinaria para aquellos primeros creyentes y también para nosotros. Específicamente, si usted lee con cuidado, se refiere que está en un contexto donde se está hablando a gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Las personas que no eran judías. ¿Y qué pasaba con esta gente? Que normalmente los judíos los rechazaban, no se unían con ellos o los tenían en poca estima por el hecho de no estar circuncidados. Durante siglos Israel había disfrutado de los privilegios históricos y pactales que las naciones gentiles no poseían. Los judíos existían y convivían en distancia con los gentiles, o sea, separados de ellos. Existía entre judíos y gentiles una separación profunda que incluía elementos religiosos, culturales, sociales. Sin embargo, vamos a ver que la muerte de Jesucristo introdujo una realidad radicalmente nueva que va a quitar esta enemistad. Y de hecho, la iglesia de los primeros siglos tuvo que enfrentar el error de que judíos comenzaran a despreciar a creyentes gentiles. Y por supuesto, ustedes saben cómo es la carne del ser humano, que de no estar bajo el control del Espíritu, tiene la tendencia de: si me rechazas, ¿de qué? Te rechazo, ¿verdad? O sea, te respondo como mismo tú me respondes. Y sabemos que está en contradicción con el Evangelio, porque Jesús dijo: bendecid y no maldigáis. Jesús dijo: ora por tus enemigos. Y en este caso, los judíos que tenían estos conceptos, los gentiles no eran sus enemigos, como tampoco los judíos eran enemigos para los gentiles. Y Pablo está dando solución a este problema que estaba causando separación dentro del cuerpo de Cristo, y quiere que los creyentes todos se enfoquen en la cruz. Hoy en día nuestros problemas que nos marginan no son entre judíos y gentiles. La iglesia de hoy vive en otro contexto diferente, pero puede que entre nosotros se cuelen las pequeñas zorras de separatismo y de segregación. Ellos se dividían entre judíos y gentiles, hombres y mujeres, pero puede que en nuestro tiempo puedan salir algunas raíces de amargura y hacer que los creyentes se rompa la familiaridad de la iglesia, caigan en estados de desprecio, de descarte o de marginación por la cultura, por la ascendencia, por las costumbres, por la nacionalidad. Que si yo soy de esta nación, que si yo soy de la otra, nosotros lo hacemos así, nosotros lo hacemos asado. Y el espíritu puede ser el mismo. Sin embargo, vamos a ver que eso es inadmisible ante los ojos de Dios, porque el Señor lo que quiere es una iglesia que sea unida, que camine junta en la diversidad. Jesús dijo en la oración al Padre cuando oraba por los discípulos: Señor, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Luego el libro de los Gálatas va a decir: porque en Cristo no hay ni varón, ni mujer, ni judío, ni escita, porque somos uno en la persona de Jesucristo. Y esta unidad de comunión con el Padre y entre nosotros por medio de la cruz es la que Cristo quiere y espera de su pueblo en la iglesia. Por eso decimos que la muerte de Jesucristo introdujo una realidad que es radicalmente nueva y que debemos de considerar. Aquellos que estaban lejos, como era el caso de los gentiles, como fue tu caso y mi caso cuando no éramos cristianos, fueron hechos cercanos. Aquellos que estaban separados del cuerpo de Cristo y separados del pueblo de Dios, como fue en algún momento tu caso y mi caso, dice la Biblia que fuimos hechos cercanos, hasta el punto que ahora dice la Biblia: acércate confiadamente ante el trono de la gracia y encontrarás gracia para el oportuno socorro. Aquellos que eran extranjeros, en este caso los gentiles eran extranjeros para los judíos,
en nuestro caso éramos extranjeros a las cosas espirituales y del reino, fueron recibidos como miembros de la familia de Dios, de la misma manera que fuimos recibidos tú y yo en la comunión de los santos al haber creído en Jesús como Señor y Salvador y haber sido insertados en este cuerpo de Cristo que es la iglesia. De tal manera que somos esto, la gran familia de Dios, el pueblo de la comunión de los santos, que debe vivir bajo las normas del nuevo pacto para la gloria de Dios, a la manera de Dios. Por eso, amados hermanos míos, el movimiento de Efesios capítulo 2, versos del 11 al 19, puede entenderse como un tránsito de la alienación a la reconciliación y de la reconciliación a la inclusión, porque en el cuerpo de Cristo hay espacio ¿para quién? Para todos los redimidos que habiendo arrepentido de su pecado y habiendo puesto la fe en Jesucristo, fueron hechos nuevas criaturas. En el centro de todo este movimiento se encuentra el más grande de todos, que es Jesucristo crucificado y resucitado, nuestro Señor y nuestro Salvador. Por eso quiero que consideremos la tesis de las próximas 4 semanas que vamos a estar abordando, y es que la obra redentora de Cristo transforma a pecadores alejados de Dios en un pueblo reconciliado que comparte una misma paz, un mismo acceso al Padre y una misma pertenencia a la familia de Dios por medio de Jesucristo y este crucificado. Hoy vamos a concentrarnos en la primera parte de ello. Y por eso es que decimos que para comprender la grandeza de esta obra reconciliadora, Pablo comienza recordándonos lo que tú y yo, lo que toda persona era sin Cristo. Porque solamente cuando comprendemos la profundidad de nuestra antigua separación, podemos apreciar la grandeza de la gracia que a ti y a mí nos hizo cercanos. Y repito esto porque creo que es de vital importancia. Solamente comprendemos la profundidad de nuestra antigua separación. Solo cuando comprendemos esto podemos apreciar la grandeza de la gracia que nos hizo cercanos. Por eso hoy vamos a hablar de cómo de nuestra condición pasada, cómo estábamos alejados de Dios y de su pueblo, y de cómo por medio de Cristo fuimos acercados. Vaya nuevamente al versículo 11 y 12, por favor, de Efesios capítulo 2. Por tanto, y mire ahora lo que dice ahí el apóstol. ¿Qué dice a los creyentes? Acordaos, ¿verdad? Acordaos. Quiere decir que lo que está por decir es algo que los creyentes deben de recordar todos los días de su vida, que no pueden pasarlo por alto, que no lo pueden olvidar, sino que tiene que ser traído a la memoria continuamente. Y Pablo advierte esto porque sabe que la tendencia del ser humano cuando ya le va bien en la vida es a olvidar de dónde Dios lo sacó y lo que Cristo hizo por él. Jesucristo fue muy sabio, mis hermanos. Por eso, al darnos la Santa Cena, que es el momento en que recordamos la pasión de Cristo, su muerte y resurrección, y anunciamos su segunda venida, hay un momento en que previamente manda que los creyentes reflexionen en la muerte de Cristo. Pero hay una realidad. ¿Qué va a pasar cuando usted reflexiona profundamente en la muerte de Cristo? Cuando usted hace tal cosa, usted va a recordar de que ese sacrificio fue por un pecador como tú y como yo, y que fue para expiar y quitar de ti y de mí, ¿qué cosa? La culpa que nos había separado de Dios y que nos llevaba al camino en el camino de la perdición, que nos llevaba al infierno, y nos invita a esa reflexión. Y ahora vemos que Pablo le dice a los creyentes: acuérdense de que en otro tiempo vosotros los gentiles, y aunque lo que va a decir aquí lo dice de los gentiles, que no están en un contexto sociocultural y religioso como los judíos, pero cuando miramos a los gentiles, fácil nos podemos ver tú y yo aquí, porque también tenemos el mismo
contexto sociocultural, porque nosotros somos gentiles. Dice, los gentiles en cuanto a la carne, o sea, en cuanto a esta vida terrenal, erais qué cosa, llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con manos en la carne. En aquel tiempo, y eso es lo que hay que recordar, que en aquel tiempo, antes de estar en Cristo, ¿qué dice ahí? Estabas sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y describe la condición real de toda persona no creyente. Dígame, cuando usted no era cristiano, ¿era así o no? ¿Esta era tu condición? De hecho, déjeme decirle que si a usted no se ha arrepentido de sus pecados y creído en Cristo como Señor y Salvador, mi amado amigo y hermano, esta es tu condición. Aquellos que nos ven por medio del internet, si usted no le ha rendido su corazón a Jesucristo, esta es tu condición. Dice la Biblia que estás ajeno de Dios, estás separado de Dios, estás sin esperanza y estás sin Dios en el mundo, aunque tú creas que todo esto está para ti. Porque solo hay una manera de llegar a tener esta esperanza, a este Dios y a este Cristo, y es rindiéndole tu corazón a Él. No hay otra forma. Y Pablo está invitando a que los creyentes recuerden esta pasada manera de vivir. O sea, el creyente no puede olvidar su antigua condición. Ahora, esto responde a un propósito divino. Pablo comienza esta sección diciendo: acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne. Hermanos, el llamado a recordar no constituye una invitación a vivir atormentados por el pasado. O sea, él te dice, recuerden esto, no para que tú estés lloriqueando y lamentándote, ay, ¿por qué? Y digo esto porque a veces hay hermanos que viven así. Viven lloriqueando. Entiéndase esto. Dios, que es abundante en perdonar, cuando tú viniste arrepentido, Él te perdonó, y dice la Biblia que tomó tus pecados, los lanzó al fondo del mar, y además dijo, yo nunca más me acordaré de ellos. Ya no lamentes más por esos pecados pasados, porque esos pecados pasados ante los ojos de Dios ya no existen. Entonces, si ya no existen, ¿por qué Pablo dice recuérdalo? Porque esa antigua manera de vivir debe de llevarte a la reflexión para dos razones fundamentales. Uno, medites en la obra de gracia de Dios y le alabes y le adores y le des gracias todos los días de tu vida por haberte rescatado de esa manera pasada de vivir. Y segundo, para que lo conviertas en una herramienta evangelística a fin de que des testimonio a los perdidos de donde Cristo te sacó y lo que hizo a ti, de la nueva vida que recibiste y de cómo te rescató. Entonces, este recordar no es para lamentarse. El cristiano debe de contemplarlo desde la perspectiva de la gracia. El creyente necesita recordar ocasionalmente lo que era sin Cristo, porque el recuerdo correcto de nuestra antigua condición destruye el orgullo espiritual y aumenta nuestra gratitud por la salvación. Ahora hay que saber usar esto correctamente, porque está el otro extremo. La persona que va a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida y se pasa 20 minutos hablando de cuán perverso fue, y después a la hora de presentar a Cristo dice, y un día conocí al Señor, me salvó y aquí estoy. Y sobreenfatiza todo lo malo que fue, en vez de sobreenfatizar toda la grandeza de la gracia de Dios, de la abundancia perdonadora de Dios, de la transformación que hace el Espíritu Santo, de cómo su vida ahora anda en diferencia. No sé si me explico lo que quiero decir. Todos nosotros vemos esos videos en YouTube de testimonios de conversión. Media hora diciendo, yo hice esto, hice aquello, y te narran todos los perversos que fuiste. Y después, y un día encontré a Cristo, Cristo me salvó, perdonó mis pecados y ahora vivo gozoso. Se acabó el testimonio. Y no te narran cómo llegaste a la convicción del pecado, cómo fue el quebrantamiento, cómo fue el arrepentimiento, cómo entendiste que la expiación de Cristo te salva, cómo la muerte y resurrección de Cristo hizo expiación eficaz por tu pecado, y en lo absoluto.
Al final un testimonio sí es centrarte en ti mismo y no en la gloria de Dios. Por ejemplo, cuando una de las personas que constantemente da su testimonio de conversión es Pablo. En distintas cartas él narra cómo fue perseguidor de la iglesia, cómo arrastró a algunos, cómo consintió en la muerte de otros. Pero luego que ha dicho esto, siempre es abundante en explicar qué cosa, lo que Dios ha hecho en su vida y cómo ha transformado su vida y cómo Dios se manifiesta. Es en ese sentido que él dice: recuerden de dónde Dios los sacó, para llevarnos a una devoción profunda. Porque, hermanos míos, si no recordamos de dónde fuimos rescatados, tarde o temprano la arrogancia, el orgullo, la soberbia espiritual llega a tu corazón, inunda tu alma, y ahí tú, en vez de bajar la cabeza humillado en alabanza y adoración, con tremenda soberbia te crees el impoluto ante los ojos de Dios cuando no lo eres. Y el peligro que ocurre con eso es que esa actitud te endurece el corazón, y al endurecer el corazón no permite que la suavidad del Espíritu Santo de Dios convenza de juicio, justicia y pecado, confronte con la realidad pecaminosa y te lleve a vivir para la gloria de Dios, siendo cada día más a imagen y semejanza de Jesucristo. Por eso es importante recordar de dónde fuimos rescatados, porque el correcto recordatorio de esto nos lleva a una actitud de devoción correcta. Pablo mismo nunca olvidó que había sido perseguidor de la iglesia. Ahora hay otro detalle: Pablo tampoco permitió que ese recuerdo lo condujera a la desesperación, porque hay creyentes que viven desesperados por el pasado que tuvieron y siguen atados en desesperación a ese pasado que ya Cristo perdonó. No cometa el error de seguir atado a lo que ya Cristo perdonó, porque eso es un lastre que no te deja crecer espiritualmente y que no te deja adorar de manera santa ante Dios. Mire, hermano mío, todo lo que usted trajo un día a los pies de la cruz, déjelo a los pies de la cruz y disfrute la libertad con que Cristo te ha hecho libre. ¿Acaso no ha dicho Él que llevó toda tu carga y mi carga sobre el madero? No cometa el error de vivir agonizando por ese pasado. El diablo continuamente va a traer a tu memoria ese pasado con ese interés. ¿Y qué pasa cuando usted no se despoja y vive lamentándose por el pasado? ¿Qué ocurre? Usted vuelve a tener tristeza cuando debía tener gozo. ¿Qué ocurre? Usted empieza a escuchar la voz de Satanás que le va a decir: tú ves que tú no sirves para nada, porque el diablo es especialista en hacerte sentir mal, en bajar tu autoestima. Y si bien usted no debe de ser arrogante, también la Biblia dice que cada uno no debe tener más alto concepto de sí que el que debe de tener. Aquí la Biblia no está anulando que usted tenga un concepto de su persona, no, usted debe tener un concepto correcto. El que gloríese en el Señor. Usted lo que no puede dejar es que el recordatorio se convierta en un lastre que le hunda, ni en una soberbia que le inflame. Si usted se da cuenta de algo, Dios, por medio de Pablo, que está buscando el equilibrio emocional y espiritual perfecto para el desarrollo de un estilo de vida idóneo, que permita que cada creyente viva en esta santa convivencia. ¿Y por qué es importante la salubridad en esto? Porque a veces nuestro pasado, si lo dejamos que tome el control, influye en nuestro presente y en la forma en que vivimos, actuamos y nos relacionamos con otros. Oh, es que yo viví así, imagínate tú. Bueno, viviste así, pero ahora en Cristo eres nueva criatura y es momento de que empieces a implementar los cambios para vivir completamente diferente. Entonces, este recordatorio tiene que ser en salubridad, no es para lamento ni para vergüenza en el sentido carnal, porque la sangre de Cristo ya cubrió de pecado. De la misma manera, el cristiano
no recuerda su pasado para volver a vivir bajo la culpa de pecados que Cristo ya llevó sobre sí. Pues hasta donde yo sé lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 8, en el versículo número 1 es: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Sino para reconocer continuamente que todo lo que ahora posee espiritualmente es el resultado de la misericordia divina. Lo que tú eres es por la gracia de Dios. Si usted lee los versículos anteriores, en el capítulo 2, verso 8, Pablo ha dicho: por la gracia soy salvo por medio de la fe. Es lo que eres. Los efesios debían recordar particularmente que habían sido llamados incircuncisión por aquellos que pertenecían a la llamada circuncisión hecha con manos en la carne. O sea, habían sido llamados bárbaros, gentiles por los judíos. Y esto es interesantísimo, porque un problema que tenían los judíos, ¿cuál era? Que sobreenfatizaban la circuncisión de la carne y creían que por el mero hecho de haberse hecho la circuncisión ya eran per se admisibles ante los ojos de Dios, hicieran lo que hicieran. Recuerden que cuando Dios dio la circuncisión a Abraham era una marca de pertenencia. Los judíos desarrollaron esta mentalidad: soy hijo de Dios porque mira, tengo esta señal en mi cuerpo. Independientemente de lo que hicieran, soy hijo de Dios, tengo esta señal en mi cuerpo. Pero se olvidaron de algo fundamental que Dios había dado en la ley, y es que la verdadera circuncisión, el verdadero sello, no es el que el hombre hace en el cuerpo, sino el que hace el Espíritu de Dios en el corazón. Y esto Dios se lo había advertido a Israel. De hecho, se lo había advertido de una manera tan clara que antes de poseer la tierra prometida, cuando renuevan el pacto, Dios le dice a Israel: busquen la circuncisión no de la carne, sino la del corazón. Porque tú podrás tener un sello en tu carne, pero si tu corazón no es como el mío y tú no andas en obediencia a mi ley y en una auténtica relación de amor conmigo, cumpliendo mis preceptos y mis mandamientos, tú no vas a vivir. ¿Y usted quiere comprobarlo? Deuteronomio 10:16, por favor. Búsquelo ahí, yo quiero que usted lo lea. Deuteronomio 10:16. Entonces, yo quiero que leamos estos textos, porque cuando Pablo enseña de la circuncisión del corazón, no está enseñando nada nuevo. Esto me hace ver a mí que Pablo entendía la Biblia de maravilla. Pablo tenía el Antiguo Testamento, conocía el Antiguo Testamento y interpretaba y aplicaba adecuadamente al Antiguo Testamento. Por tanto, eso le da confiabilidad a las enseñanzas de Pablo. Vamos a leer allí Deuteronomio 10:16. ¿Lo tiene ahí? Amén. Vamos a leer el 12 primero. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Si no guardas estos estatutos, estos mandamientos, no vas a ver prosperidad ninguna. El judío pudo haber dicho: tengo la circuncisión, como decían los fariseos del tiempo de Cristo, ¿verdad? Y decían a los gentiles: ustedes no son creyentes porque ustedes no tienen la circuncisión. Pero es que Dios había advertido que hay una circuncisión mejor que la de la carne a la que buscar. Lee el verso 16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro. ¿Qué es lo que había que cortar? La carne del corazón. No está diciendo ábrete el pecho y quítate el pericardio. No. Está hablando en términos espirituales. Porque los males del corazón los males del hombre se asientan ¿dónde?
Perverso es el corazón, dice la Biblia, más que todas las cosas. Por eso dice la Biblia que es un necio el hombre que confía en el corazón. Y tu carne puede estar mutilada físicamente, pero si tu corazón está rodeado de la carne, del pecado, y no ha sido quitado de tu alma, no vas a poder obedecer, no vas a poder vivir y no vas a ver cómo Dios trae bendiciones a tu vida. Aunque digas bendito, sea, porque esta gente era, traigo el animal, estoy bien. Traigo el cereal, estoy bien. Derramo el vino, estoy bien. ¿Cómo aplica esto en estos tiempos? Vengo al templo y canto, estoy bien. Vengo al templo y diezmo, estoy bien. Vengo al templo y doy ofrenda, estoy bien. Vengo al templo y me gasto trabajando en la obra, estoy bien. No, tú puedes hacer todas estas cosas que si no tienes un corazón circuncidado, apartado del pecado, por la sangre poderosa de Jesucristo, de tal manera que vives para obedecer a Dios incondicionalmente, independientemente de lo que pasa, de nada te sirve. Estás en la misma condición de los judíos. Y Dios dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Ahora, note que la acción de circuncidar le corresponde al creyente. Y no endurezca más vuestra cerviz. No endurezcas más el cocote para no bajarlo. ¿Qué está diciendo? Vive humildemente ante mí. Escucha lo que yo tengo para decir. Hermano, cuando un niño se porta mal y usted lo regaña y entiende el regaño que hace el niño, a veces la baja como diciendo, deja que tú te vayas. ¿Verdad que sí? Pero así somos nosotros también ante Dios. Por eso dice, quita. Hermano, déjeme decirle, el diablo puede influir en ese corazón lleno de carne. El mundo puede influir en ese corazón lleno de carne. Tus pensamientos, tu voluntad, tus decisiones pueden influir en ese corazón lleno de carne. Pero al final el responsable de esa cirugía eres tú. Y por eso Dios dice, recuerda, para que también examines que si no tomas cuidado de tu corazón, estas cosas pueden volver a salir. Y dice, el prepucio de tu corazón, y no endurezcas tu cerviz, sé suave. Ahora, ahí dice, tú tienes que circuncidar, pero vamos a ver algo, que circuncidar el corazón por tu propio esfuerzo es imposible, porque el que circuncida el corazón es Dios. Vamos a Deuteronomio 30, versículo 6. Deuteronomio, miren ustedes el Antiguo Testamento, la ley. Esto era lo que los judíos tenían que considerar y lo que ahora los gentiles también. Capítulo 30 de Deuteronomio, verso 6. Dígame cuando lo tenga. Amén. Y miren lo que dice aquí. Y es un contexto donde viene hablando de que si el pueblo se arrepiente le va a seguir la bendición. Y en este contexto, Dios le dice, circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. ¿Quién es el que circuncida el corazón? Entonces, mi amado hermano, a la hora de recordar de dónde Dios nos sacó, debemos de tener presente que lo que debe de estar circuncidado es el corazón. ¿A quién tenemos que venir para que nos quite, nos haga la cirugía y aparte de nuestro cuerpo lo que es carnal, lo que es pecaminoso, lo que no le agrada al Señor? ¿A quién tenemos que acudir? A Dios. Tenemos que estar en una comunión con Dios porque Dios es el único que puede circuncidar el corazón. Y ahora, ¿dónde está el bisturí de Dios para circuncidar? La escritura es como espada de doble filo que penetra y corta y remata. ¿Usted se da cuenta? ¿Puede unirlo conmigo, mi hermano? ¿Se da cuenta cuán importante es para tener un corazón limpio ante los ojos de Dios, para vivir en una comunión profunda, en unidad con los hermanos? Porque cuando el rencor que te lleva a tener dolor con tu hermano, las heridas que te provocó tu hermano o tú le provocaste a tu hermano, el descontento, la desconfianza o lo que haya pasado con tu hermano, cuando tú recuerdas que redimirte de tus pecados le costó la vida al Hijo de Dios y que Dios te limpió el corazón y que tú debes de tener un corazón limpio y no una cerviz dura,
tú vas a querer que Dios esté limpiando tu corazón todo el tiempo y vas a acudir a Dios y a su palabra y vas a implementar esta palabra de Dios para poder llevar una vida limpia y una conciencia tranquila delante de los ojos de Dios. Pastor, pero a veces en esta comunión el otro no lo hace. Bueno, si el otro no lo hace, eso es su problema con Dios. Y él te da cuenta a Dios por lo que hace o no hace. Eres tú quien tienes que venir. Y eres tú quien tienes que hacer esto ante los ojos de Dios. Porque el día que estés ante el trono del Padre Celestial para dar cuentas en el juicio final, Dios no te va a decir: Juan, dame cuentas por la vida de Pedro. Tal cosa no va a ocurrir. ¿Qué le dice Dios? Circuncidará Jehová Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. Esto es una promesa. Mire qué hermoso. ¿No se les parece? ¿Será salvo tú tu casa? Propósito. ¿Para qué Dios circuncida tu corazón y el de tu descendencia? ¿Para qué Dios circuncida el corazón? Para que ames a Jehová tu Dios. Hermanos, sin un corazón transformado por la gracia de Dios, es imposible amar a Dios. Y el que no ama a Dios no puede amar al hermano. Entonces, el primer paso para una comunión perfecta de armonía con los hermanos en la fe es tener una comunión perfecta de armonía con Dios, permitiéndole a Dios limpiar nuestro corazón. Para que ames a Jehová tu Dios, no de la manera religiosa, rutinaria, costumbrista y a veces hipócrita, sino como, con todo el corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas, porque ahí es donde está la vida. Donde no hay un corazón circuncidado por Dios, lo que hay es muerte. Verso 9, por favor. ¿Qué pasa cuando Dios circuncida el corazón? Te hará Jehová tu Dios, ¿qué? Abundar en toda obra de tus manos. Cuando la iglesia tiene un corazón renovado por la mano de Dios, veremos la mano de Dios obrando en abundancia entre nosotros, produciendo una comunión profunda con Él y entre nosotros. Y en el fruto de tu ¿qué? Y en el fruto de tu bestia, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti. Dios se goza cuando su pueblo tiene un corazón transformado por su mano. Jehová volverá a gozarse sobre ti. Y el gozo de Dios es ¿para qué, mi hermano? ¿Qué dice ahí? ¿Para qué? Para bien, de la manera que se gozó sobre tu padre, o sea, sobre otros creyentes. Entonces se da cuenta por qué Pablo dice: recuerden de dónde Dios los rescató. Porque para recordar el rescate hay que recordar cómo fuimos rescatados. ¿Y cómo fuimos rescatados? Por la manifestación de Dios en Cristo y del sacrificio de Cristo por amor a nosotros cuando no lo merecíamos. Cristo expía la culpa, mientras que el Padre, a través del Espíritu Santo, va circuncidando ¿qué? El corazón. Los judíos habían olvidado esto. Pablo desarrolla esta verdad cuando enseña que la verdadera circuncisión es la del corazón. Veamos cómo Pablo interpreta esto. Vamos a Romanos 2, versos 28 y 29. Romanos 2, versículos 28 y 29. Dígame cuando lo tenga. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni en la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es ¿dónde? En el interior. Y la circuncisión en la de ¿cuál? El corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino ahí está.
Esta verdad continúa siendo necesaria dentro de la iglesia, porque haber nacido en una familia cristiana, haber crecido dentro de la religión escuchando, no hace necesariamente salvo a la persona. Los que tienen niños, usted tiene el deber y la responsabilidad de predicarles a Cristo. No dé por sentado que porque están aquí ya su corazón está limpio. No, hay que seguir predicándoles. Recuerde que Jesús dijo: os es necesario nacer de nuevo. En segundo lugar, los gentiles estaban privados de los privilegios históricos del pueblo de Dios. Pablo profundiza el diagnóstico cuando declara que los gentiles estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa en Efesios 2:12. Estar sin Cristo significaba que históricamente las naciones gentiles habían vivido fuera de la corriente principal de la revelación mesiánica. Esa revelación donde se le había dicho: a Eva, un descendiente tuyo aplastará en la cabeza a la serpiente; a Abraham, un descendiente tuyo, en él serán benditas todas las familias de la tierra; a David, un descendiente tuyo se sentará en el trono y reinará por siempre. Los paganos ignoraban esto, pero ahora están siendo injertados por la promesa. Vaya a Gálatas capítulo 3, verso 16, para que usted vea que aquello que se dijo en el Antiguo Testamento no excluye a los gentiles, sino que es una realidad que compete a todos los hombres, porque el plan original de Dios siempre ha sido a salvar a gente de toda tribu, nación y lengua. Gálatas capítulo 3, verso 16, mire lo que dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a la simiente como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es ¿quién? Jesucristo. Por medio de él la bendición prometida alcanza también a las naciones, para que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, dice el verso 14 de Gálatas 3. Los gentiles que anteriormente estaban fuera de estos privilegios, ahora participan de las bendiciones de la promesa, y eso somos tú y yo. Cuando vinimos a Cristo, venimos a ser hechos partícipes de todas las promesas de Dios, las cuales son en él sí y en él amén. Por eso Cristo es esencial. Los gentiles estaban sin esperanza y sin Dios, de la misma manera que estábamos tú y yo. Significa que ahora tenemos una esperanza, porque ya usted, si es cristiano, ya no vive sin esperanza. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Hacerte millonario? ¿Qué esperanza tan pobre? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Obtener la ciudadanía de este país? ¿Qué esperanza tan pobre? Hay una mejor. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Tener una casa que poco alcance? Porque los que son de Cristo, yo no sé usted, mi esperanza, mi ciudadanía es celestial. Amén. Mi casa, las mansiones del cielo. Amén. Mi esperanza es Cristo. Amén. Y es ahí, al recordar de dónde fuimos rescatados y cuál es nuestra esperanza, donde el Señor quiere llevarnos, porque implícitamente hay una realidad. Cuando centramos nuestra atención en que ahora ya no estoy sin esperanza y que tengo una ciudadanía celestial, eso hace que todo lo que esté a mi alrededor se vuelva secundario y por tanto llevadero. No tengo dinero, no importa, allá tendré todo. No tengo casa aquí, tengo una en los cielos. Pero pastor, vivimos aquí ahora. Sí, vivimos aquí ahora, pero en ahora el Dios de los cielos ha dicho que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan, y por tanto te va a cuidar de ti. En el aquí y el ahora es temporal y pasa, pero lo que viene después es eternal. Y ahora no tenemos carencia de esperanza, ahora estamos en Dios. Por tanto, es hacia allá donde debemos fijar nuestra atención, porque lo que decía Isaías 59, Dios, que nuestros pecados han hecho separación entre Dios y nosotros, ya eso fue superado, porque la sangre de Cristo nos acercó. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ya eso no es con nosotros. ¿Por qué? Porque ya no estamos destituidos, hemos sido ¿qué? Acercados. Ahora, si usted no es creyente, usted sí está ahí. Arrepiéntase y cree en Cristo como Salvador. Mis queridos hermanos, esta verdad debe penetrar nuestra experiencia cristiana. Podemos mirar a una persona que posee dinero, educación, familia, reconocimiento y estabilidad y pensar que posee todo lo necesario. Pero si esa persona está sin Cristo, permanece sin la única esperanza que finalmente importa.
Cristo preguntó: ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? Ahí en Mateo 16:26. Y al mismo tiempo esta verdad debe producir en nosotros humildad. El creyente no puede mirar con desprecio al incrédulo, porque la diferencia fundamental entre ambos no se encuentra en una superioridad natural del cristiano, sino en la gracia soberana de Dios. Tú no puedes creerte superior a otro porque tú eres lo que Dios hizo. Si Dios no hubiera intervenido en tu vida, tú fueras igual o peor que ese incrédulo. Nosotros también estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados y solamente estamos vivos porque Dios, siendo rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Amén. Así que bendito sea el nombre de Dios que consuela nuestras vidas, y en el nombre del Señor les exhorto a que busque todo el tiempo circuncidar el corazón. Amén. Hoy nos gozamos porque uno de nuestros hermanos en la fe está dando el paso de obediencia a Cristo por medio del bautismo. La Biblia dice: el que creyere fuere ¿qué? Bautizado, ¿verdad? Así que damos gloria a Dios por ello. Vamos a cantar un himno mientras nos preparamos para este acto, ¿verdad? El bautismo nos salva, significa cómo el creyente ha sido sepultado en el viejo hombre y resucitado en la persona de Cristo. El hermano Silfa nos va a dirigir acá al frente este periodo mientras nos preparamos.